¿Cómo están, estimados televidentes? Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a Lecciones Bíblicas. Continuamos estudiando el libro de Isaías. En esta presentación vamos a extraer lecciones importantes de Isaías capítulo 41 y capítulo 42. Así que antes de comenzar, quiero invitarles a que me acompañen en una pequeña oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad de compartir este mensaje. Te pedimos, Señor, que tu dirección y la guía de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Bendice esta palabra y que no vuelva a ti vacía, sino que en nuestros corazones esa verdad nos santifique. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro estudio para esta ocasión es Servir y salvar. Servir es salvar. Y quiero comenzar leyendo lo que nos dice el capítulo 41 de Isaías, el versículo número 8 y versículo número 9. Dice lo siguiente: Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. El propósito de este estudio es mostrarnos cuánto poder tiene Dios para librarnos del pecado. Y esto, increíblemente, lo encontramos en Isaías capítulo 41 y capítulo número 42. Y como vemos en esta parte, Isaías capítulo 41, versículo 8 y versículo 9, menciona, aparte del nombre de Abraham, los nombres de Israel y Jacob. Los llama, siervo mío eres tú, a quien yo escogí. La pregunta es, ¿quién es Jacob? ¿Quién es Israel? Era la misma persona. Nosotros conocemos la historia. El significado de Jacob es suplantador, impostor, engañoso, mentiroso. Podemos decir una persona caída. Israel significa vencedor. Hay un contraste. Hay una transformación. Y si nosotros observamos a lo largo de la Escritura, normalmente cuando se dirige un mensaje al pueblo de Dios, lo llama pueblo de Israel, no pueblo de Jacob. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere un pueblo vencedor, no un pueblo hipócrita, no un pueblo mentiroso. Así que vemos aquí que Dios llama a su pueblo. A lo largo de la historia, Dios ha tenido su pueblo. Lo podemos ver desde un principio, desde Adán y Eva, pasando por todos los patriarcas, llegando a Abraham, pasando a través de la historia del pueblo de Israel, llegando a la iglesia cristiana primitiva, pasando a los reformadores y finalmente el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Él y tienen la fe de Jesús. Sin embargo, también observamos a lo largo de la historia del pueblo de Dios, ha habido baches. El pueblo ha dejado de brillar. El propósito de Dios por elegir al pueblo es para iluminar con el mensaje del Evangelio. Arrebatar del reino de Satanás sus súbditos para hacerlos participantes
del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que el pueblo de Dios muchas veces apostató, se contaminó con el pecado de sus vecinos paganos, allí mismo se nota la fidelidad de Dios, su misericordia y su amor por su pueblo. Por eso, aquí mismo en Isaías capítulo 41, en el siguiente versículo, versículo 10, nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y sigue diciendo el versículo 13 y versículo 14. Quizá deberíamos leer todo el capítulo, pero por el tiempo solo leeremos estos pasajes y creo que son suficientes. Dice el versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Dios ha elegido su pueblo y Dios quiere que ese pueblo sea vencedor. Dios quiere que seamos parte de este pueblo. Ahora, a continuación, veremos que en el capítulo 42 de Isaías sigue hablando de siervo, pero en esta ocasión no está especificando el nombre del siervo. Así que nuestro objetivo ahora es tratar de descubrir a qué siervo se está refiriendo el capítulo 42 de Isaías. El capítulo 41 habla de su pueblo, de la misión del pueblo. En el capítulo 42 vamos a encontrar al siervo de siervos. Así que quiero leer para comenzar el versículo número 1 de Isaías 42. Y vamos a tratar de identificar mediante este texto a qué siervo se está refiriendo. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Esta expresión, yo le sostendré, podríamos entenderlo como mantener firme, mantener en pie, ser fuerte, perseverar, y es correcto. Sin embargo, también es un poco más profundo. El sentido o la intención original en el hebreo para esta expresión de yo le sostendré es: yo lo tomaré en mis brazos, lo sostendré, lo cuidaré como a un niño. ¿Qué es lo que nos está diciendo acerca del siervo de siervos? Que el Padre lo va a sostener como un niño. ¿Cuándo se cumple esto en el siervo de siervos? Sabemos quién es el siervo. Es el Señor Jesucristo. ¿Cuándo se cumple la palabra? Quiero leer, hay varios textos, pero quiero leer a continuación Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nos habla acerca del cumplimiento de esto. Dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Está hablando del nacimiento del Mesías. Y nos dice aquí Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿De qué manera Cristo vino a este mundo? Nacido de mujer. Pero también nos dice
que nació bajo la ley. ¿La ley a qué se está refiriendo? A la ley de la herencia. Es decir, Jesús nació como un verdadero hombre. La escalera de Jacob desciende del cielo hasta la tierra, clava su pie en la tierra para alcanzar a los hombres perdidos. Jesucristo, hombre, pero también trayendo una herencia o una naturaleza como la del hombre. Ahora, sigamos identificando a este siervo en Isaías capítulo 42, versículo 1. Ya analizamos la primera expresión, he aquí, mi siervo, yo le sostendré. Ahora veamos la siguiente expresión. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Lo voy a volver a leer. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. ¿En qué momento el Padre colocó sobre Jesús su espíritu? Tal vez alguno dirá, Cristo cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Y efectivamente es cierto, incluso las palabras que se escucharon del Padre fue, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Sin embargo, Jesús recibió el Espíritu Santo mucho antes de esto. Vamos a leer algunos textos donde nos ayuda a entender cuándo el Padre colocó el Espíritu en Cristo. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 18 y Lucas capítulo 1, versículo 35. Nos habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, hablando sobre María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo vino en Jesús o para Jesús desde su concepción. Y cuando Jesús nació con una naturaleza caída, con una naturaleza humana, pero con el poder del Espíritu. En otras palabras, Jesús nació con una carne pecaminosa, pero con una mente divina. En otras palabras, Jesús nacido de nuevo. Hay una invitación muy especial que la Biblia nos hace, y es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Nosotros cuando nacemos de nuestra madre, todos los niños que nacerán en este mundo, nacen de su madre, pero con una mente carnal. Cristo nació, a diferencia de nosotros, con una mente divina. Es decir, la carne estaba sometida bajo la voluntad de Cristo, quien a la vez estaba sometido bajo la voluntad del Espíritu, bajo la voluntad del Padre. Ahora, vamos a seguir estudiando Isaías capítulo 42, versículo 1. La última parte de este texto nos dice, Él traerá justicia a las naciones. Aquí estamos llegando al punto central de este estudio.
Cristo Jesús, el siervo de siervos, el siervo sufriente, que nació de mujer, que nació bajo la ley de la herencia, una carne pecaminosa, pero con una mente divina, Él traería justicia a las naciones. Quizá podríamos interpretar esto de dos maneras. Viene a juzgar a las naciones, pero Él viene a traer justicia para impartir a las naciones, para impartirte a ti, para impartirme a mí. Ahora, a continuación, para poder entender mejor de qué manera este siervo, que es Cristo, trae la justicia a este mundo. Continuamos leyendo algunos textos aquí en Isaías capítulo 42. Versículos 2 al 4 nos dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Recordemos que Jesús, cuando Él sanaba a algún enfermo, a varios de ellos les decía: mira, no le digas a nadie. Jesús era el siervo discreto. Dice: ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Ahora a continuación nos revela de qué manera Él traería justicia. Dice: por medio de la verdad. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. La justicia que Cristo trae a este mundo, por medio de la verdad, tiene relación con la ley. Es decir, Cristo vendría a este mundo trayendo justicia del Padre en obediencia completa a la ley de Dios, y así impartir a las naciones. Impartir en primer lugar a su pueblo, al pueblo de Israel, aquel pueblo que Él quiere que sea vencedor, y así impartirlo o esparcirlo a lo largo de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, quiero mencionar algunos textos más que nos ayudan a comprender mejor. Nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18, un poco largo, pero bastante completo. Nos dice: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una carne pecaminosa. Por eso dice: somos participantes de carne y sangre. Y Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir, aquí viene el propósito, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es muy importante. Jesús vino a liberar a los que son esclavos. ¿Esclavos de qué? De Satanás, esclavos del pecado, aquellos que su carne, sus inclinaciones carnales, someten a su voluntad porque no tienen el poder del Espíritu Santo, que es, en otras palabras, la mente de Cristo. Y sigue diciendo el texto: porque de cierto no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo, semejante a sus hermanos, es decir, a los que son convertidos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, y como Él mismo padeció
al ser tentado, vemos que Cristo fue tentado, no como Dios, fue tentado como hombre. Un hombre que tenía tentación. Pero dice que este hombre fue tentado, pero es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús fue tentado, pero vivió una vida sin pecado. Sigamos leyendo un texto más, pero este lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, nos dice lo siguiente. El cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora viene una palabra clave que es lo que estamos estudiando, tomando forma de siervo. ¿Recuerdan lo que nos dice Isaías capítulo 42, versículo 1? Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia, recuerdan que Él traería la justicia a este mundo por medio de la verdad, y las costas esperaban su ley. La obediencia está completamente ligada a la obediencia a la ley de Dios. Y termina diciendo este texto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús vino a este mundo para traer luz, para traer justicia, para darle a su pueblo, para que éste al mismo tiempo lo imparta alrededor del mundo. Ahora, quiero concluir con una ilustración que encontramos en Isaías capítulo 44, donde nos habla acerca de una profecía de un hombre. Esto lo encontramos Isaías capítulo 44, versículo 26 al capítulo 45, versículo 6. Los invito a que ustedes lo lean en sus casas para que podamos comprender a qué se está refiriendo esta profecía. Ciro, un hombre que vivió aproximadamente 150 años después de haberse profetizado su venida con su nombre. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 44. Este hombre vendría a libertar al pueblo de Israel que estaba exiliado, podemos decirlo en otras palabras, esclavizado en Babilonia. Y esta profecía se cumplió al pie de la letra, secó las aguas del río que llegaba a Babilonia, entró, tomó Babilonia y después de un tiempo dio la orden de que los judíos volvieran a Jerusalén. Los libertó y no solo eso, también se restablecería el templo. Y saben que Ciro también se le llama libertador o Mesías, una figura del Señor Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo tiene tanto poder para librarnos de cualquier tipo de pecado en el lugar en que estemos. No sé cuál sea tu pecado, pero Dios tiene el poder en Cristo para liberarte de la esclavitud del pecado. Ahora, quiero agregar, para concluir, una ilustración más de el poder de Dios para restaurarnos y liberarnos del pecado. En 2 de Samuel, capítulo 9, nos menciona allí la historia de un hombre llamado Mefiboset. Este hombre era
nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Cuando Saúl y Jonatán fueron muertos en batalla contra los filisteos, ellos murieron y los filisteos vinieron a combatir contra sus casas. Mefiboset en ese tiempo tenía 5 años y la sierva que lo cuidaba lo tomó en sus brazos para huir, y cuando estaba huyendo, el pobre Mefiboset se resbaló de sus brazos y cayó. Y de por vida, este pobre hombre sería lisiado. Tiempo después, cuando el rey David tomó el reino, el rey David preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl o de la casa de Jonatán todavía para que yo le haga el bien? Y le dijeron que sí, que Jonatán tenía un hijo por allí llamado Mefiboset y que era lisiado. Lo mandó llamar y le devolvió todas las tierras que eran del rey Saúl. Lo restituyó, lo restauró. Un hombre caído, un hombre lisiado. Ahora, Mefiboset somos nosotros. Y el rey David es una figura del Padre y del Señor Jesucristo. Su misericordia y su amor lo derramó sobre Mefiboset, sobre nosotros, que somos lisiados, que somos caídos, con una naturaleza caída, y que no podemos hacer nada por nosotros mismos para nuestra salvación, ni para vivir en este mundo. Todo lo dependemos de la bondad y la misericordia de Dios. Quiero concluir esto con lo que nos dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Son palabras directas de Jesús tomadas del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a este mundo, nacido de mujer, con la herencia humana caída, para podernos otorgar su justicia. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él, al impartirnos la justicia que vino a traer, nos da el poder para vencer el pecado, para librarnos de cualquier vicio. Así que no sé cuál sea tu vicio, tu pecado, quizás que acaricias o que quizás no puedas vencer, quizás los rasgos de tu carácter. Dios es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa es la invitación del Señor en esta hora. Ven a Él, acepta al Señor Jesús y Él te sostendrá. Dios te bendiga y nos vemos pronto.